Una pregunta que muchos se hacen al reflexionar sobre la vida de Jesús es, ¿por qué no dejó nada escrito para las generaciones futuras? A primera vista, parece que todo lo que sabemos de él proviene de los evangelios y los relatos de sus discípulos. Sin embargo, un descubrimiento intrigante en la historia de la iglesia primitiva podría cambiar esa percepción. Según algunos historiadores, Jesús sí escribió algo con sus propias manos. En este episodio exploraremos la fascinante correspondencia entre Jesús y el rey Abgar de Edesa, un relato que desafía nuestra comprensión tradicional y ofrece una perspectiva única sobre la vida y misión de Jesús. ¿Qué llevó a este rey lejano a buscar a Jesús? ¿Y qué respuesta recibió? ¿Quién fue el primero en mencionar esta correspondencia? Todo comienza con Eusebio de Cesarea, un destacado historiador y teólogo del siglo IV. Eusebio es conocido por sus investigaciones profundas y su dedicación a preservar la historia de la Iglesia. Según relata en su obra Historia Eclesiástica, durante sus estudios en los archivos de Edesa, encontró una serie de documentos antiguos que contenían una carta escrita por el rey Abgar a Jesús. Y lo más sorprendente, una respuesta atribuida a Jesús. ¿Por qué este hallazgo es tan importante? No solo porque conecta a Jesús con un gobernante gentil, sino porque subraya la expansión temprana del cristianismo más allá de las fronteras de Judea. La inclusión de esta carta en el trabajo de Eusebio le otorga una autoridad histórica que sigue generando debates entre estudiosos y teólogos. Ubicada en lo que hoy conocemos como el sureste de Turquía, Edesa no era una ciudad ordinaria. Durante el primer siglo, se encontraba en una posición estratégica que la convertía en un puente entre los imperios romano y persa. Era una encrucijada de culturas, idiomas y religiones, un lugar donde ideas y creencias convergían y se mezclaban. Bajo el gobierno del rey Abgar V, también conocido como Abgar el Negro, Edesa alcanzó gran relevancia política. Este monarca formaba parte de la dinastía Osroene, que convirtió la región en una entidad política destacada en una época de conflictos y transformaciones. La diplomacia de Abgar le permitió mantener la independencia de su reino mientras navegaba las tensiones entre las grandes potencias de la época. Pero lo que realmente pone a Edesa en el mapa histórico es su conexión con la historia del cristianismo. Este pequeño pero influyente reino se convertiría en un punto clave para la expansión de la fe cristiana en Oriente. ¿Qué llevó a este rey estratégico y astuto a buscar ayuda en un humilde predicador de Judea? Aunque era un líder fuerte y hábil, el rey Abgar enfrentaba un problema que ni su poder ni su riqueza podían resolver. Sufría de una enfermedad crónica que lo debilitaba física y emocionalmente. Las descripciones de su condición varían, pero todas coinciden en que era grave y que ningún médico local había logrado aliviar su sufrimiento. Fue en medio de esta lucha que Abgar escuchó por primera vez los relatos sobre Jesús de Nazaret. En Judea se hablaba de un hombre que sanaba a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos y devolvía la salud a los enfermos con el poder de su palabra. Estas historias viajaron más allá de las fronteras de Judea y llegaron a oídos del rey en Edesa. Para Abgar, estos relatos no solo despertaron curiosidad, sino también una chispa de esperanza. ¿Podría este hombre milagroso ser la respuesta que tanto había buscado? Así comenzó su decisión de actuar, de buscar a Jesús de una manera directa y personal. Las historias sobre Jesús eran tan asombrosas que no podían ignorarse. Para alguien como Abgar, enfrentado a un sufrimiento interminable, estas noticias eran como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ciegos que recobraban la vista, leprosos sanados, personas poseídas liberadas de sus tormentos. Cada relato que llegaba a Edesa sobre Jesús aumentaba el interés del rey. Sin embargo, Abgar no solo pensó en su sanación personal, veía en Jesús algo más que un sanador, veía a un hombre que podría tener la clave para resolver no solo sus problemas físicos, sino también las dolencias espirituales y políticas de su reino. Inspirado por esta esperanza, tomó una decisión audaz e inesperada: enviarle una carta al propio Jesús. Este acto
no solo mostraba su fe, sino también su capacidad de ver más allá de las barreras culturales y religiosas de la época. Cuando el mensajero llegó a Jesús y le entregó la carta del rey Abgar, se dio inicio a uno de los intercambios más significativos en la historia cristiana temprana. Según la tradición, Jesús respondió a la súplica del rey con una carta que revela no solo su amor y compasión, sino también su entendimiento de su misión en la tierra. Jesús escribió: «Bienaventurado tú que has creído en mí sin haberme visto, porque está escrito de mí que los que me han visto no creerán en mí, y que los que no me han visto creerán y serán salvos». Estas palabras no solo reafirmaron la fe de Abgar, sino que también delinearon el papel de la fe para quienes nunca habían visto a Jesús. Además, Jesús explicó que no podía ir a Edesa, pero prometió enviar a uno de sus discípulos después de su ascensión. Esta respuesta no solo fue un consuelo para el rey, sino también un indicio de la estrategia de Jesús para llevar su mensaje más allá de Judea. Jesús no dejó su promesa sin cumplir. Según los relatos históricos, después de su ascensión, envió a Tadeo, uno de sus 70 discípulos, a Edesa. La llegada de Tadeo marcó un momento clave en la historia del reino. Al presentarse ante Abgar, el discípulo no solo llevó la palabra de Jesús, sino que también sanó al rey de su enfermedad, cumpliendo así la promesa escrita en la carta. El impacto de este acto fue inmenso. No solo reafirmó la fe del rey, sino que también provocó una ola de conversiones al cristianismo en el reino. La curación de Abgar y el mensaje de Tadeo sentaron las bases para una de las primeras comunidades cristianas fuera de Judea. Edesa, gracias a este encuentro, se convirtió en un punto de referencia en la expansión temprana de la fe cristiana. El relato no termina con la sanación de Abgar. Según versiones posteriores, Tadeo no solo llevó la carta de Jesús al rey, sino también un objeto muy especial: un paño con la imagen del rostro de Cristo. Se dice que esta imagen fue creada milagrosamente cuando Jesús presionó una tela contra su rostro humedecido. Conocida como el Santo Rostro de Edesa, esta reliquia se convirtió en un símbolo de fe y protección para el reino. Durante siglos fue venerada como un ícono milagroso y desempeñó un papel crucial en la tradición cristiana primitiva. ¿Era esta imagen un recordatorio visual del poder y la presencia de Jesús, incluso después de su ascensión? Para los habitantes de Edesa, la respuesta era clara. Era un signo tangible de la promesa divina cumplida. La llegada de Tadeo y el impacto del Santo Rostro transformaron a Edesa en un faro de fe en Oriente. El reino, antes conocido por su importancia estratégica y cultural, se convirtió en un epicentro del cristianismo primitivo. Las enseñanzas de Tadeo y la conversión del rey Abgar dieron lugar a una comunidad cristiana que ejerció una influencia duradera en las regiones vecinas. Además, la historia de Edesa subraya cómo el mensaje de Jesús trascendió las fronteras culturales y geográficas. Desde este pequeño reino en Oriente, el cristianismo comenzó a echar raíces en un mundo diverso y complicado, demostrando que la fe no estaba limitada a Judea, sino que era un regalo para toda la humanidad. Aunque la historia de las cartas entre Jesús y Abgar es profundamente inspiradora, no está exenta de controversias. Muchos teólogos y eruditos han debatido sobre su autenticidad a lo largo de los siglos. Una de las principales críticas es la falta de copias originales, ya que todo lo que se sabe proviene de la transcripción de Eusebio. Por otro lado, algunos escépticos argumentan que el uso del griego en las cartas, en lugar del arameo, plantea dudas sobre su origen. Sin embargo, hay razones lógicas para esto. El griego era la lengua franca de la época, utilizada para la comunicación entre regiones con diferentes idiomas. Esto sugiere que Jesús, o al menos su mensajero, podría haber adaptado el mensaje para garantizar que el destinatario lo entendiera claramente. Podemos estar seguros de que estas cartas existieron. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, su impacto en la tradición cristiana es innegable, y la fe que inspiraron en el rey Abgar y su reino sigue siendo un testimonio del poder transformador del mensaje de Jesús.